sobre la batalla de Somme. Ocurrió el 1 de julio de 1916 en Somme, Francia. Este es el lugar donde ocurrió. A la derecha atacaron las tropas alemanas y a la izquierda las tropas británicas y francesas. Se enfrentaron Francia y Gran Bretaña por un lado y al otro Alemania. Fue una de las batallas más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial. En conferencia de Chantilly se crearon 3 ofensas para conseguir derrotar al Imperio alemán y debilitar su ejército. Esta guerra tuvo más consecuencias ya que causó muchas bajas en ambos bandos. La batalla de Somme fue para los británicos, lo que la batalla de Verdún para los franceses. Este es el primer fogonazo de la guerra que reciben los niños con apenas 8 años. Se crearon trincheras para poder protegerse de ataques enemigos. El frente estaba formado por líneas paralelas de trincheras comunicadas y protegidas por alambres de espino. Las condiciones para vivir en las trincheras eran el barro, el frío, ratas y piojos y el sufrimiento mental. Se usaron muchísimas armas, explosivos, por ello tuvieron grandes consecuencias. Las bajas fueron 456.464 para los británicos y 204.253 franceses. En total, 623.907 en total. Se mandaron camarógrafos para filmar la batalla de Somme en 1916. Se entrega un largometraje documental realizado en 1916 y considerado el primer documental de la guerra de la historia. La película muestra el inicio de la ofensiva británica en el frente occidental del río de Somme durante la Primera Guerra Mundial. Este es el anuncio en un periódico de la época que lo anunciaba. El ejército británico lo categorizó como the boldest 24 hours in the entire history of British Army, ya que las primeras 24 horas de la guerra fueron las más terribles. Bueno, y esto y un pequeño resumen de la guerra. ¿Quiénes? El 4º ejército británico, con apoyo del 3er ejército británico y del 6º ejército francés, atacaron al 2º ejército alemán. Como tras masivas preparación, artillería, las fuerzas inglesas y francesas atacaron las posiciones alemanas y avanzaron de forma penosa, obligando a los costosos contraataques para recuperar el territorio perdido. ¿Dónde ocurrió? En el río de Somme, en el frente occidental, en Francia. ¿Cuándo? El 1 de julio al 18 de agosto de 1916. ¿Por qué? Porque con la guerra estancada y las tropas enemigas atrincheradas en el suelo aliado, era necesario recuperar la ofensiva y romper las líneas alemanas. La necesidad de reducir la presión sobre Rusia y sobre los franceses en Verdún también desempeñó un papel. El resultado: tras sangrientos combates y bajas por ambos lados, se obtuvieron escasas ventajas. No obstante, el ejército alemán perdió a muchos de sus mejores hombres y más tarde se retiró a la línea Hindenburg. Se podrían decir que acabó en empate, ya que no quedó ningún ganador claro. Tuvo una serie de consecuencias. La primera, la batalla de Somme, sirvió para que los alemanes dejaran de considerar a Reino Unido como una potencia naval sin muchas posibilidades en el combate terrestre. La segunda, al reconocerlo como un peligro potencial, los alemanes iniciaron ataques submarinos para bloquear a las islas británicas del resto de Europa. La tercera, cuando se hundieron barcos estadounidenses que llevaban suministros para Reino Unido, Estados Unidos se unió a la guerra en el bando de los aliados. La cuarta, los alemanes jamás pudieron reponer sus fuerzas con la misma calidad que las que habían perdido. Tanto el ejército británico como el alemán vieron sus tropas reducidas a siempre milicias después de que la carnicería había superado la batalla de Somme. Esto y una parte del Somme actual